María José Ananías Salcidua. Es coordinadora para América Latina y el Caribe de la Red Global de Regiones a Favor de la Niñez, iniciativa de Arigato Internacional. Es comunicadora social con un máster en diálogo interreligioso del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Es coordinadora de la Cátedra de Teología, Diálogo Interreligioso y Derechos Humanos en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, en donde también es docente de diálogo interreligioso y religiones comparadas. Es miembro de la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano. Entonces, a continuación vamos a escuchar su conferencia, La diversidad religiosa y la resistencia de los grupos evangélicos fundamentalistas al diálogo. Así que, Jo, este tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas, y primero, por supuesto, agradecer Muchas gracias, agradecer a todos y a todas. Agradecer esse espaço de conversação aquí en la fraternidad. aqui na fraternidade. A ver, perdón José, creo que se cambió tu canal. Traducción. No, estoy en el audio original. Sí, no, le hablaba al Perdón. intérprete. Ahí ya está, ya podés comenzar, disculpas. Bien. Bueno, nuevamente agradecida del espacio y de la invitación. Voy a compartir pantalla para comenzar con mi presentación, donde quisiera partir por analizar el título que nos convoca a esta temática. Partimos con la diversidad religiosa, y desde ahí yo quisiera preguntarles, ¿qué es diversidad religiosa? Cuando hablamos de diversidad religiosa, de diálogo interreligioso, les pregunto siempre a mis estudiantes, ¿cuántas personas de otras religiones ustedes tienen posibilidad de conversar en el día a día? ¿Cuántas personas de otras religiones ustedes conocen en lo cotidiano? Y normalmente la respuesta siempre es, bueno, algunas personas mormonas, algunos testigos de Jehová, pero es muy raro que puedan conocer judíos, musulmanes, hinduistas, bahá'í, etc. Entonces, cuando hablamos de diversidad religiosa, la primera pregunta es, ¿cuánto de esta realidad, de esta diversidad realmente vivimos cada día? Luego el título dice, y la resistencia de los grupos evangélicos fundamentalistas. Y aquí también quisiera que fuéramos revisando, porque en mi experiencia no solamente son los grupos fundamentalistas los que tienen resistencia al diálogo con la diversidad religiosa, los grupos evangélicos en general tienen cierta resistencia al diálogo con la diversidad religiosa. Entonces desde ahí también preguntarnos, en nuestro caso, ¿cómo vemos nuestra relación al diálogo con esta diversidad religiosa? ¿Y dónde está esta diversidad religiosa? Voy a comenzar compartiendo un video. Por favor, si alguien me puede también hacer un dedito hacia arriba, si me dice si se escucha el video.
Bien, como vemos en este video, cada una de las religiones surge en un contexto histórico, cultural, que responde a necesidades, a diferentes momentos históricos que vivían cada uno de estos contextos. Y eso nos muestra un poco cómo ha sido la distribución en el mundo de las distintas religiones. Si nosotros miramos nuestro contexto, acá en América Latina y el Caribe, vemos que este mapa nos muestra la distribución de las mayorías religiosas que hay en cada uno de los países, y vemos que vivimos en un contexto que es mayoritariamente cristiano, mayoritariamente católico, el color rojo, y ven los porcentajes al lado en cada uno de los países, desde un 89% católico hasta un 64% el que menos tiene. Y luego las diversidades evangélicas y protestantes, que en conjunto dan un total muy alto en relación al cristianismo en nuestro continente. Por lo tanto, cuando hablamos de diversidad religiosa en nuestros contextos, son grupos pequeños, son grupos minoritarios, por lo tanto no están en nuestro cotidiano. Por ejemplo, en el caso de Chile, sabemos que todas las religiones fuera del cristianismo juntas no sobrepasan el 4,4%. Sin embargo, cuando miramos el resto del mundo es bastante distinto. Vemos que América en general tiene una mayoría cristiana, lo mismo que Europa y el sur de África, pero vemos que el norte de África tiene un porcentaje de población musulmana bastante alto. Los países que se llaman los países árabes también tienen una gran mayoría musulmana. Pero si nos vamos más hacia el este, vemos que la diversidad religiosa es mucho mayor. Tenemos India, por ejemplo, que tiene casi un 75% de población hinduista, pero luego tiene un 15% de Islam, un porcentaje muy alto de cristianismo, y en general el resto del mundo tiende a ser mucho más diverso. Entonces, cuando nos preguntamos sobre diversidad religiosa en nuestros contextos, es un poco más desafiante, es distinto, y el mundo está cambiando y está avanzando a tener estos contextos más diversos, principalmente por migración y diferentes cambios que se están dando. Si vemos, por ejemplo, el estudio que hace Pew Research con respecto a cómo se ve el crecimiento de las diferentes religiones, para el año 2010 teníamos que los cristianos eran el 31,4% y el Islam tenía un 23,2%. Sin embargo, cuando vemos la proyección hacia el 2050, vemos que el cristianismo prácticamente no crece. Sin embargo, el Islam crece a un punto de quedar prácticamente en la misma cantidad que los cristianos. Entonces, esto nos llama un poco al desafío que tenemos en relación a cómo nos entendemos con las otras religiones, a cómo dialogamos con ellos, a cómo empezamos este proceso de entender que son parte de la cotidianidad que vamos a empezar a ver cada vez más seguido. Vamos a ver ahora este otro video. El audio está en inglés, pero voy a ir traduciendo el texto. Hay muchos malentendidos comúnmente mantenidos sobre la religión. Concentrémonos en aclarar 3 de ellos. El primer malentendido es la creencia de que las tradiciones y las prácticas religiosas son uniformes. La verdad es que las religiones son internamente diversas. Por ejemplo, hay fuertes debates sobre las funciones de las mujeres y de la sexualidad en todas las tradiciones religiosas, incluyendo profundas divisiones dentro de las comunidades religiosas locales. De esta manera, siempre es problemático hacer afirmaciones que comienzan con «los judíos creen» o «las creencias hinduistas son», debido a la vasta diversidad de creencias dentro de todas las tradiciones religiosas. El segundo malentendido es la creencia que las religiones son estáticas y separadas de los movimientos de la historia. De hecho, las religiones existen en el tiempo y el espacio, y son constantemente interpretadas y reinterpretadas por los creyentes. Por ejemplo, la práctica de la esclavitud ha sido justificada y vilipendiada por las 3 tradiciones monoteístas en contextos sociales e históricos diferentes.
El tercer malentendido es la creencia de que las religiones funcionan aisladamente de sus contextos políticos, culturales y económicos. La realidad es que las religiones son colecciones de ideas, prácticas, valores e historias que están incrustadas en las culturas. La religión y la cultura son inseparables. Así como la religión no puede entenderse aisladamente de su contexto cultural, es imposible comprender plenamente una cultura sin considerar sus dimensiones religiosas. La religión está inextricablemente tejida en todas las dimensiones de la experiencia humana, y una mejor comprensión de ella es crucial para reunirse la variedad de oportunidades y desafíos que enfrentamos hoy y en el futuro. En ese sentido, entonces, volvemos a revisar la pregunta que nos convoca hoy día y la cambiamos un poco. ¿Cómo dialogamos, entonces, los grupos evangélicos con la diversidad religiosa presente en nuestros contextos? Más allá que sean una minoría, más allá de que no nos encontremos con ellos cotidianamente, existen, son parte de nuestros contextos, y es nuestra responsabilidad, un poco como escuchábamos a la profesora Elizabeth Salazar, es parte de nuestra realidad, empezar a generar, de nuestra responsabilidad, empezar a generar estos puntos de encuentro con estas otras religiones y con estas otras prácticas. Bueno, ¿cómo dialogamos entonces? Dejando la resistencia. ¿Y qué implicaría esto para nosotros? En primer lugar, comprender nuestro contexto tal vez de burbuja, de cómo vivimos en un contexto que es ampliamente cristiano, en toda su diversidad, pero principalmente cristiano, y cómo empezamos a generar espacios de apertura, de encuentro con las otras religiones que están presentes en nuestros países. Segundo, salir del desconocimiento que tenemos de ellos. Para muchas de las religiones que son parte de nuestros contextos, el principal acercamiento que tenemos de ello es a través de los medios de comunicación. ¿Cómo conocemos, por ejemplo, la práctica del Islam? ¿Cómo nos acercamos a la identidad del Islam? No tenemos mucha información más allá de lo que nos traen los medios de comunicación, y desde ahí siempre hay una distorsión en relación a la manera que entendemos al Islam. Tengo una persona conocida que tiene un testimonio muy interesante. Ella, siendo chilena, tenía que hacer un trabajo para la universidad sobre derechos de la mujer y dijo, simple, voy a hacerlo sobre el Islam, no hay derechos de la mujer. Y en su proceso de aprender del Islam terminó convirtiéndose. Y ella nos comentaba que ella sale a la calle ahora vestida con su identidad propia musulmana, con su hijab, con su pañuelo, y en la calle le han gritado, devuélvete a tu país. Y también que va y se suba al metro en horario peak, y cuando todo el mundo está sumamente apretado, ella tiene un espacio libre alrededor de ella, nadie quiere acercarse a ella por su vestimenta, siendo que un tiempo atrás, siendo la misma persona, no tenía ese problema. Luego tenemos algunos desafíos, pero esto no da para profundizar ahora, es mucho más complejo con respecto a los dogmas, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el tema de la verdad? Todas las religiones implican tener la verdad, entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahora, desde el diálogo interreligioso, nunca es parte del diálogo de ningún tipo, pero menos del diálogo interreligioso, ni hablar de los dogmas, ni cuestionar los dogmas. Podemos definir una serie de otras prácticas que sí se realizan en diálogo interreligioso, pero nunca el cuestionamiento de los dogmas de las otras religiones. Y por último, la experiencia del diálogo interreligioso. Cuando uno conversa con personas que han sido parte de procesos de diálogo interreligioso, suceden cosas muy interesantes, entre ellas el efecto espejo. Cuando nosotros nos ponemos en contextos con otras personas de otras religiones, surgen una serie de conversaciones, surgen una serie de planteamientos, y en esos planteamientos, en esas conversaciones, empiezan a surgir preguntas, oye, pero ¿cómo es que tú haces esto? ¿O cómo es que haces esto otro? Y en esas conversaciones, finalmente, se refuerza nuestra identidad. En este tener que explicarle a un otro distinto que no conoce nada de nuestra religión, el explicarnos afirma nuestra identidad. Muchas veces incluso tenemos que volver
cuestionarnos sobre nosotros mismos, como para saber cómo responder a estas preguntas que a veces no nos hacemos dentro de una misma religión. Acá les puedo dar un ejemplo. En mis clases de diálogo interreligioso y religiones comparadas, muchas veces invito personas de otras religiones a que vayan para generar el diálogo con los estudiantes. Y siempre invito a la clase de judaísmo a una amiga judía, que ella es profesora de religión judía en un colegio, pero además es estudiante de rabinato. O sea, podemos decir que es una persona que sabe de judaísmo. Y cada vez que estamos en esta clase, la primera pregunta que los cristianos le hacen a ella es: ¿qué hay después de la muerte para los judíos? ¿Qué es lo primero? O sea, ¿cómo ven la vida después de la muerte? ¿Qué hay en la trascendencia? Y ella dice: no lo sé. En el judaísmo no es tema, no importa lo que hay al otro lado, lo que importa es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ha sido tan reiterado esto que la última vez me dijo: voy a tener que averiguar qué pasa con el judaísmo después de esta vida para poder contestarle a los cristianos cada vez que me preguntan eso. Entonces, la refuerza en su identidad, en aprender más de su propia fe en función de lo que va surgiendo en su interacción con las otras religiones. Para ir terminando, quiero dejarlos con esta imagen, que va un poco en la misma idea. Cuando nos enfrentamos a otro distinto que nos mira de una manera distinta, saca de nosotros también cosas distintas, y eso es una invitación, es un desafío. El diálogo y el diálogo interreligioso nunca tiene que ver con convertirse o el riesgo de perder la identidad, totalmente por el contrario, reafirma la identidad de cada uno por cuanto eres el judío en esta conversación o el musulmán en esta conversación, pero al mismo tiempo en esta interacción, en las preguntas, en el diálogo, en los cuestionamientos que siempre son desde el querer conocer al otro, nos volvemos a mirar a nosotros mismos y crecemos nosotros mismos en nuestra misma identidad. Por lo tanto, dejar la resistencia y este miedo a lo que se puede perder, porque definitivamente participan del diálogo con otras religiones, la experiencia finalmente siempre es positiva, siempre es sobre lo mucho que se gana al respecto.